Saludo especialmente a los que escuchan la emisora acá en la ciudad de Medellín y a los que siguen la programación a través de la Red Mundial de Comunicaciones. Pues bien, la palabra del domingo es para comentar, como se dice en la presentación, los textos de la liturgia dominical. Hemos avanzado ya bastante en la segunda parte del tiempo ordinario. Hemos llegado a la semana 17ª del tiempo ordinario, es decir, estamos ya en toda la mitad del tiempo ordinario que consta de 34 semanas. 34 semanas estamos en la 17ª. Y como va todos los domingos, se asignaron los liturgistas para este domingo, asignaron 3 lecturas. La primera del Antiguo Testamento, la segunda de una carta apostólica y la tercera del Evangelio. Los ciclos dominicales son 3, A, B y C. En el ciclo A se prefiere Mateo, en el ciclo B se prefiere Marcos y en el ciclo C se prefiere Lucas para los textos evangélicos. Como estamos en el ciclo B, pues podríamos estar esperando un texto de Marcos. Pero yo digo, lamentablemente no es así. Lamentablemente por un lado, aunque venturosamente por el otro. Les voy a explicar. Hasta el domingo pasado veníamos leyendo en el tiempo ordinario textos del Evangelio de Marcos. Los liturgistas fueron tomando el Evangelio de Marcos, capítulo tras capítulo. Habíamos llegado hasta la escena previa a la primera multiplicación del pan y del pescado, en Marcos capítulo 6, versículo 30 y tantos. Ahí está, ahí comienza la multiplicación del pan y del pescado. La escena que escuchamos el domingo pasado fue cómo Jesús, después de que los discípulos cumplieron su misión, se marchó con ellos en barca para que pudieran descansar. Pero la gente por la orilla lo siguió y cuando llegaron al punto donde querían descansar, allí estaba ya la gente esperándolos. El texto de Marcos dice muy hermosamente que Jesús tuvo compasión de la multitud cuando la vio, porque eran como ovejas dispersas, ovejas que no tienen pastor. Y empezó a enseñarles muchas cosas, dice el texto. Y enseguida comienza en Marcos la multiplicación del pan y del pescado. Jesús pues actúa como un pastor que reúne sus ovejas, un pastor que lleva sus ovejas a donde puedan tener pastos y aguas. En este caso están en el desierto, en descampado, y Jesús mismo entonces les proporciona alimento, pan y pescado. Eso es lo que cuenta el texto de Marcos. Pues bien, los liturgistas después del Vaticano II tuvieron motivos para interrumpir aquí la lectura de Marcos y pasar al cuarto evangelio. Precisamente pasaron al capítulo 6 del cuarto evangelio, donde se cuenta también la multiplicación del pan y del pescado y los relatos siguientes a esa multiplicación. Pero atención, el texto joánico, el complejo joánico está en Juan capítulo 6, como les decía. El complejo joánico exhibe una estructuración muy semejante, por no decir, digamos, a grandes rasgos idéntica con la del Evangelio de Marcos. Voy a explicarles. El Evangelio de Marcos está la multiplicación del pan y del pescado. Luego viene el paso del mar, donde Jesús, pues, que se queda en tierra, alcanza luego caminando sobre las aguas de sus discípulos y la llegada a la otra orilla. En la llegada a la otra orilla, pues, comienza Marcos a agrupar materiales que le presenta su tradición. Y de esa manera va ahondando Marcos en el significado de la identidad profunda de Jesús. Finalmente, en 8, 14, 21, después de presentar una segunda versión de la multiplicación del pan y del pescado, llega Marcos a un diálogo de Jesús con sus discípulos, precisamente estando en la barca, cuando anota Marcos que los discípulos, cuando Jesús les dijo, cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes, los discípulos creen que es por no tener panes por lo que les dijo eso, dado que no tenían en la barca sino un solo pan, por no haber podido entender, por tener los ojos, digamos, ciegos y por tener los oídos sordos, porque finalmente después de estar con ellos y haberse manifestado a ellos no tuvieron la capacidad suficiente para comprender, habiéndola debido tener. No entendieron, dicho en el lenguaje simbólico de Marcos, no tenían por qué estar preocupados por panes, cuando el pan en la barca, el pan iba con ellos en la barca. Ese es el sentido de ese pedacito
del Evangelio de Marcos, colocado pues después de las multiplicaciones del pan y del pescado. El contexto joánico es muy parecido. Después del paso del mar, Jesús llega, según San Juan, a Cafarnaúm, y ahí se produce una larga discusión con los judíos y termina con un diálogo de Jesús con sus discípulos. Es un diálogo, es un complejo, un sermón. El sermón de Cafarnaúm es pues una presentación profunda de la identidad de Jesús. De eso se trata. Se trata en el fondo de lo mismo que el evangelista Marcos pone en su obra. Y todo termina, tanto en el Evangelio de Juan como en el de Marcos, con la confesión mesiánica de Pedro. En Marcos, Pedro dice, tú eres el Mesías. En Juan dice, Pedro, el mismo Pedro, tú eres el santo consagrado por Dios. Fíjense, la estructura básica pues del complejo en Marcos es la misma estructura que el complejo en Juan. Por eso les decía yo ahora que infortunadamente los liturgistas dejaron el contexto de Marcos a un lado y lo reemplazaron con textos joánicos correspondientes, el capítulo 6 de Juan, pero afortunadamente también conservaron para la liturgia dominical los liturgistas apartes del capítulo 6 del cuarto evangelio, un capítulo muy hermoso y muy profundo de esa obra culminante de la literatura evangélica del Nuevo Testamento. Ya les he dicho pues que el texto evangélico de esta semana, tomado del capítulo 6 del Evangelio de Juan, cuenta el episodio de la multiplicación del pan y del pescado. Por eso no es extraño que como primera lectura los liturgistas después del Vaticano II hayan buscado en la Biblia, concretamente en la tradición de los profetas Elías y Eliseo, contenida en el primero y segundo libro de los Reyes en la Biblia, buscaran una tradición que contara algo semejante. El texto de cómo también entonces Eliseo, el profeta, discípulo de Elías, sació la multitud, una multitud hambrienta, lo sació con unos pocos panes. Dicen los que estudian los textos bíblicos, sobre todo la tradición de Marcos y la tradición joánica conexa con la de Marcos, que la tradición primitiva cristiana pues se trató de aplicar a Jesús motivos de la antigua tradición judía acerca de los profetas, concretamente Elías y Eliseo. Esto tiene mucho de cierto, con lo cual evidentemente no se está prejuzgando de si Jesús hizo o no hizo cosas semejantes a las que los evangelios narran. En todo caso, sí hay una relación clara y evidente entre las historias que cuenta la Biblia sobre los profetas Elías y Eliseo con algunas historias que cuenta el Evangelio sobre Jesús. Precisamente el texto de el libro de los Reyes, segundo Reyes 4, 42, 44, que vamos a escuchar enseguida y que se escuchará este domingo como primera lectura, les va a ustedes a dar el fundamento de la afirmación que acabo de hacer. Del libro segundo de los Reyes. En aquellos días vino un hombre de Baal Salisá, trayendo en la alforja el pan de las primicias, 20 panes de cebada, y grano reciente para el siervo del Señor. Eliseo dijo a su criado, dáselos a la gente para que coman. El criado le respondió, ¿qué hago yo con esto para 100 personas? Eliseo insistió, dáselos a la gente para que coman. Porque esto dice el Señor, comerán y sobrará. El criado se lo sirvió a la gente, comieron y sobró, como había dicho el Señor. Fíjense, amables oyentes, los elementos de la estructura, es decir, la parte central de la estructura del texto de Segundo Reyes. Hay mucha gente, Eliseo está allí, hay unos pocos panes que trae alguien, 20 panes de cebada y grano para el hombre de Dios, es decir, para el profeta, para Eliseo. Y
eh, Eliseo le manda a su criado que se los dé a la gente. En el Evangelio sucede algo semejante. Jesús, pues, con las provisiones de que se dispone, le dice a los discípulos, dénselos a la gente. Entonces el criado les da a la gente, el criado dice, pero con esto, con tan poco, 20 panes de cebada para 100 personas, con esto, ¿qué puedo hacer yo? Y Jesús y el profeta le reitera, dáselos a la gente. La estructura es muy semejante a la del relato evangélico, y eso lo hace el criado del profeta, y todos comen y se sacian. Comerán y sobrará. Así se cumplió pues lo que había dicho el profeta como palabra del Señor, comerán y sobrará. La semejanza con el texto evangélico es innegable. Pues tan innegable es que muchos autores, como les dije ahora, afirman con cierta razón que el texto bíblico de Segundos Reyes es el modelo literario del texto evangélico, con lo cual evidentemente no se le quita al, digamos, la originalidad, digamos, singular del hecho de Jesús. Lo digo rápidamente, sin entrar en estos detalles, porque prácticamente entonces me desviaría el sentido de esta intervención de cada viernes. Hay un autor reciente evangélico, Jürgen Roloff, pues no, ya yo digo reciente porque cuando yo lo conocí hace años, la obra era muy reciente, pero ahora ya lleva unos 20 y tantos años de publicada. Se llama Das Kerygma und der irdische Jesus, el querigma y el Jesús terreno, y la subtitula el autor con esta frase, motivos históricos en las narraciones de Jesús sobre Jesús en los evangelios, motivos históricos. El autor descubre que en esta narración de la multiplicación del pan y del pescado se esconde un motivo histórico, es decir, que no son simplemente urdimbres posteriores, sino que, y esto es lo que el autor trata de mostrar en su obra, cómo Jesús entonces en descampado organizaba comidas comunitarias con la gente que lo seguía, en descampado donde no había nada, se aprovechaba lo que había y Jesús lo hacía repartir entre todos y todos comían y hasta sobraba cuando comían. Motivos históricos. Es evidente que el relato que vamos a escuchar más adelante en el Evangelio pues tiene ya, digamos, un nimbo de grandeza que lo deja uno pues atónito, pero que Jesús hacía en descampado, comidas con la gente, parece ser un hecho que debió ocurrir varias veces durante la vida de Jesús. Jesús andaba por allí, la gente lo rodeaba, estaban escuchándolo largo rato y cuando finalmente caía la tarde, comían en descampado donde había muy poco, comían todos, Jesús les daba de comer, todos comían y con esa comida, agregaría yo a lo que dice Roloff, con esa comida en alguna forma Jesús prefiguraba el banquete de Dios, el banquete del reino, cuando Dios repartirá sus dones a todos, para todos alcanzará y aún quedará puesto libre, como dice la parábola del gran banquete, de modo que hechos como el que vamos a escuchar, evidentemente ya transformados y retocados, convertidos pues en un techado inigualable, tuvieron algún asidero en la vida terrena de Jesús. Pues bien, hay un detalle que nos permite a nosotros comprender en qué forma los tradentes cristianos basados en algún hecho de Jesús o algunos hechos de Jesús, digamos, y con el trasfondo de los textos bíblicos, sublimaron las historias de Elías y Eliseo, en este caso de Eliseo. Fíjense, aquí se trata de un hombre que trae 20 panes de cebada y granos recientes para el siervo del Señor, es decir, para el profeta Eliseo. 20 panes de cebada. Cuando le dice al criado que lo reparte entre la gente, el criado contesta, ¿y qué hago yo con esto? Para 100 personas. Con esto, es decir, con tan poco, es lo que quiere decir. 20 granos, 20 panes para 100 personas. Es decir, a cada persona
le tocaría la quinta parte de un pan. Y los panes no eran muy grandes, la quinta parte de un pan. Había que partir un pan en 5 pedacitos para que a cada uno le tocara, a cada uno de los 100 le tocara un pedazo. ¿Qué hago yo con esto? Es decir, con tan poco, para 100 personas, pregunta el criado. Y el profeta le insiste, dáselos a la gente para que coma. Comerán y sobrará. Y de hecho así ocurrió. Comieron y sobró. Mantengan en la mente este detalle y con esto ustedes podrán entonces luego ya comprender mejor el texto evangélico que estudiaremos más adelante. La segunda lectura, tomada de una carta apostólica, en este caso de la carta a los Efesios. Hemos venido leyendo pedacitos de la carta a los Efesios en los domingos pasados. En los primeros 2 domingos, en los 2 domingos pasados leímos la acción de gracias o la bendición de la carta a los Efesios en el capítulo 1. Luego leímos un texto muy hermoso, muy profundo de digámoslo así, de el arraigamiento, diría yo, de la iglesia como cuerpo en el cual se integran judíos y gentiles, como cuerpo del propio Cristo crucificado. Eso es lo que leímos en un texto bellísimo teológico de la carta a los Efesios del domingo pasado. Todo ese pedazo y otros muchos de la carta a los Efesios en su primera parte constituyen lo que se suele llamar en las cartas paulinas la parte doctrinal de la obra. En general, las cartas paulinas tienen como 2 partes. Yo digo en general porque esto no se cumple en todas las cartas, solamente en algunas. Tiene una parte doctrinal y al final una parte exhortatoria. La parte exhortatoria se suele llamar parenesis. La parte doctrinal está pues al comienzo y la parte exhortatoria o parenética está al final. Es donde el apóstol o el autor, como es el caso de la carta a los Efesios, da los consejos, las amonestaciones a los cristianos. El pedacito que toca leer este domingo, Efesios 4:1-6, pertenece pues ya el comienzo de la parte exhortatoria o parenética de esta carta que, como expliqué en los domingos anteriores, es deuteropaulina. Es decir, Pablo no es el autor directo, sino que esta carta, surge en la escuela paulina, surge después de la carta a los colosenses, como herencia directa de la predicación del apóstol en el Asia Menor, es decir, en Éfeso y sus alrededores. El autor deuteropaulino está muy cerca de la vida de Pablo, tanto es así que la puede recordar. Sabemos por la segunda carta a los Corintios, por ejemplo, y por la carta a los Filipenses, que son pues cartas directas de Pablo, son protopaulinas, es decir, dictadas o escritas por él. Sabemos que Pablo estuvo preso en Éfeso. También el libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta cómo Pablo fue apresado en Éfeso. En la segunda carta a los Corintios que les mencioné, Pablo cuenta a los Corintios, después de salir de la prisión en Éfeso e irse a Filipos, cuenta que ya estando en la cárcel llegó a pensar que de esa ya no escaparía, que ya no saldría vivo de allí, que lo condenarían a muerte. Eso pensó el apóstol, desesperó de su vida, estaba seguro pues de que iba a terminar eso en una tragedia para sí, y sin embargo salió, y por eso abandonó a Éfeso rápidamente y se fue a Grecia, es decir, a Macedonia, a Filipos. Allí dicta allí escribe pues esta segunda Corintios y la envía y anuncia a los corintios que pronto volverá a Corinto. Ese es más o menos como el derrotero de la vida de Pablo en esta época. Pues bien, Pablo fue prisionero en Éfeso. El autor de la carta a los Efesios lo sabe muy bien. Y anota al comienzo de la parte parenética un recuerdo, es decir, o pinta como escenario de
de Pablo escribiendo Efesios en la cárcel donde está preso. Es una especie de ficción del autor deuteropaulino en la carta a los Efesios. Dice: hermanos, yo, el prisionero por Cristo, ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Yo, el prisionero por Cristo. Pablo está prisionero en Éfeso. Sabemos que eso ocurrió, como lo cuenta la carta segunda a los Corintios, también la carta a Filemón. La carta a Filemón fue escrita desde una cárcel en Éfeso. Y lo mismo en la carta segunda a los Corintios, Pablo la escribe recordando que estuvo prisionero en Éfeso y que pensó que no saldría vivo de la cárcel. Así lo dice. Aquí, pues, el autor se imagina a Pablo, le atribuye esta carta al Pablo o al apóstol prisionero en Éfeso. Yo, el prisionero por Cristo, ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu. Como una sola es la meta de la esperanza en la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo, y lo penetra todo, y lo invade todo. Bendito sea por los siglos de los siglos. Amén. Se trata pues de parenesis. Os ruego que andéis, os ruego para caló y más. Os ruego, dice el apóstol, os ruego, es decir, los aconseja, los exhorta. El verbo significa rogar o también exhortar, aún puede significar consolar. Os ruego que andéis, andéis. El verbo griego es peripatún, peripatún, de ahí viene algo que ustedes tal vez han estudiado de filosofía, conocen. Los peripatéticos. Peripatín es caminar, periminar. Patín significa golpear con los pies, pisar, ¿ven? Y peri es alrededor de, tal vez, alguna vez lo pensé yo, lastimosamente no he tenido ocasión de buscar la etimología, pero me parece a mí probable que nuestro término español patas, las patas, pueda tener el mismo origen que el verbo griego patín, que significa pisar. Peripatín es pisar alrededor de, es decir, caminar. Así se dice en griego. Los peripatéticos son los que hacían discusiones filosóficas caminando, dando vueltas. ¿Ven? Los peripatéticos. A veces nuestra gente sencilla, o no gente sencilla, gente que tiende a usar un lenguaje un poco sofisticado. Emplean la palabra peripatético en el sentido de que está absorto, que se quedó peripatético, es decir, atónito, absorto ante alguna cosa. Tal vez venga ese significado de la palabra peripatético del hecho de que se imagina uno de estos filósofos dando vueltas mientras discutían sobre cosas complicadas y difíciles, se los imagina uno muy serios, con el ceño fruncido y haciendo en alguna forma visajes para acentuar sus ideas. Por eso ahí viene el uso, pues, que a veces le toca oír a uno de la palabra peripatético. En el fondo, peripatético es que camina, que da vueltas, dar vueltas, alrededor de peripatéticos. En el lenguaje griego, con el trasfondo de los lenguajes semíticos, sobre todo el hebreo, peripatín, caminar, corresponde al verbo hebreo alaj, que significa ir, andar, ir. En hebreo, conducirse en la vida, comportarse, se dice con el verbo ir. Es decir, id como conviene a la vocación, es decir, caminen, compórtense ustedes, caminen en la vida, compórtense como conviene comportarse. En hebreo se usa pues la palabra alaj. Probablemente el uso hebreo, no lo sé con seguridad, pero me lo imagino por un poco de, digamos yo, de sentido común que ya uno maneja después de estudiar tantas cosas en el uso de la Biblia. Probablemente por eso los autores cristianos utilizaron el verbo peripatín en griego para decir la idea de conducirse, comportarse.
Según esto, entonces, fíjense lo que quiere decir Pablo. Os ruego que os comportéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. ¿Cuál es la vocación? La llamada de Dios. La llamada de Dios los convocó a ustedes. Ustedes están, fíjense, la palabra en castellano no se nota mucho porque tenemos diferentes raíces verbales para decir estas ideas, pero en latín se nota o en griego, fíjense, como pide la vocación, klisis, se dice en griego, a la que habéis sido convocados, el verbo kalin, que es llamar. Es decir, cuando uno es llamado, uno se reúne. La convocación es la reunión de los llamados. Recibe una llamada y una vocación para que se reúna con otros en una parte. Esa es la vocación cristiana. Nosotros, pues, como cristianos hemos sido personalmente llamados para formar un grupo. La llamada es la vocación y el grupo que formamos cuando oímos la convocación es la iglesia. La vocación a la cual habéis sido convocados. Que os comportéis de acuerdo con eso. Es decir, uno debe comportarse de acuerdo con la llamada que le hicieron. Si a uno lo llamó Dios, entonces uno debe responder en la conducta, en el caminar, que caminéis, que andéis, ¿ven? Debe corresponder a esa llamada que Dios le hizo. Y vean ustedes las características pues de esta vocación, digamos las actitudes que corresponden a la vocación con que Dios nos ha llamado. Fíjense, sed siempre humildes y amables, humildes y amables, humildes. En griego se dice tapinos, humildes, amables, del verbo amar, comprensivos, sobrellevados mutuamente con amor, agapi es la palabra clave. La característica básica de la conducta cristiana es la agapi, el amor. El amor es lo que lo hace a uno ser humilde, es decir, reconocer su propia condición. Humilis en latín significa, de humus significa tierra, ser humilde significa por tanto darse cuenta uno, como lo enseña la biología, que no somos sino tierra viva y tierra consciente. Ese es el ser humano, humildes, amables. Amables significa hacernos querer, amables. Y para hacernos querer tenemos que ser humildes, porque de lo contrario nos podrían llamar con toda razón una caranga resucitada. No hay cosa más insufrible que alguien que se cree mucho, alguien que no reconoce su propio límite, que para poderse afirmar tiene que alardear. Una forma de alardear que nos presenta la naturaleza es la de un sapo. Un sapo se infla para que no se lo coman. A veces nosotros también somos inflados, tremendamente inflados. Fisión se dice en griego, esa idea la usa San Pablo por allá en algún punto. Sed siempre humildes y amables, comprensivos, es decir, que tengamos capacidad de acoger en nosotros mismos a los otros, la manera de actuar de los demás, sus ideas, sobrellevados mutuamente con amor. El amor es lo que nos ayuda a soportarnos unos a otros. El amor nos da esa capacidad, esforzados por mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Precisamente porque tenemos un solo espíritu, un espíritu nos une. Y si nos une un solo espíritu, debemos vivir en paz unos con otros. El párrafo siguiente es un precioso resumen en la exhortación del fundamento de la exhortación. Es una especie como de resumen de la eclesiología. Un solo cuerpo en soma y un solo espíritu en pneuma. Un solo cuerpo, un solo espíritu. Eso somos nosotros. Como una sola es la meta de la esperanza. Una meta, un solo cuerpo, un solo espíritu. Una meta, la meta es el reino de Dios. Una meta de la esperanza, la meta de la esperanza. Esperamos llegar, pues, a esa plenitud en la vocación a la que habéis sido convocados. Luego sigue
el texto, un solo Señor, Kyrios, una sola fe, mia pistis, un solo bautismo, en baptisma. Ahí están las características de la iglesia. Un solo Señor, Cristo. Una fe, pistis, un bautismo, baptisma. Y luego, para terminar, el último fundamento de la unidad. Un solo Dios y Padre de todo, que lo trasciende todo, y lo penetra todo, y lo invade todo. Isteos, Pater, ton panton. Un solo Dios y Padre de todo. Un solo Dios y Padre de todo. Aquí, en la carta a los Efesios, queridos oyentes, en esta parte se recuerda, hay un eco del primer artículo, del credo cristiano, de la forma del credo desarrollado cristiano, más antiguo que se conozca, en su primero y segundo artículo, que lo trae Pablo, ya personalmente, escrito por él, tomado seguramente de la iglesia de Antioquía, en 1 Corintios 8:6, cuando dice Pablo que para nosotros los creyentes, los cristianos, no hay sino Isteos, un solo Dios, que patir, un solo Dios y Padre, y un solo Señor Jesucristo. Aquí fíjense, un solo Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo, y lo penetra todo, y lo invade todo. Un solo Dios y Padre, pues es el fundamento. Y, derivado, un solo Señor Jesucristo. A Él, pues, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y así llegamos al texto evangélico, como les dije, del Evangelio según San Juan. Tocaría, si hubiera seguido el esquema de los liturgistas después del Vaticano II, el texto de Marcos tocaría el texto de Marcos de la multiplicación del pan y del pescado. Pero les expliqué todo el conjunto de Marcos, que va desde la primera multiplicación del pan y del pescado hasta la confesión de Pedro, es reemplazado en el cuarto evangelio por el capítulo 6 del cuarto evangelio. Todo ese complejo. La tradición del cuarto evangelio y el evangelista se ve pues que tuvieron, si no conocieron directamente el evangelio de Marcos, como es posible y quizá probable, al menos sí conocían la estructura básica en que fue vaciado el evangelio de Marcos. Yo pienso que probablemente el evangelista, el evangelista, el que hizo, diría yo, la redacción fundamental del cuarto evangelio, conoció el evangelio de Marcos, lo conoció. No lo usó directamente, pero sí lo conoció, como se demuestra claramente en sobre todo en el cuarto evangelio, en este complejo del capítulo 6. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea, o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos, y al ver que acudía mucha gente, dijo a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para ponerlo a prueba, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, pronunció la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo.
Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. La palabra, amables oyentes, simion, en griego signo, simion, en plural signo, se dice en griego simia, señal, signo, algo que uno hace que le indica al que lo ve otra cosa. Por ejemplo, hay signos naturales. Por ejemplo, cuando uno ve en la montaña del frente un humero, una humerada que sube, uno dice, pues le prendieron candela por allá a una manga o a un rastrojo, y preciso. El humo es signo del fuego, o signos que los hombres establecen, por ejemplo la luz roja y la luz verde de los semáforos. Cuando se pone verde, el chofer, el que maneja carro, sabe que puede seguir. Cuando se pone rojo, sabe que tiene que parar. El verde significa siga, el rojo significa pare. Pues bien, la gente se agolpa alrededor de Jesús porque vieron los signos que hacía con los enfermos. Simía, los signos que hacía con los enfermos. El cuarto evangelio cuenta, antes de este relato, algún signo que Jesús hizo por allá con el hijo de un funcionario de Herodes en Cafarnaúm, en Cafarnaúm, estando Jesús pues en Caná de Galilea. En fin, lo que Jesús hace pues con los enfermos eran signos, es decir, eso producía ciertamente la curación de la persona, pero esa curación debía hacer pensar al que era testigo de ella, hacer pensar algo más, algo más. La misma palabra la utiliza el cuarto evangelista para el milagro de Caná de Galilea. Dice el evangelista que cuando Jesús convirtió el agua en vino en Caná de Galilea, ese fue el primer signo que hizo, el primer signo. Es decir, fue ciertamente un prodigio convertir agua en vino, pero esa conversión de agua al vino debió hacer pensar a la gente en algo más que en un milagro, algo más que el hecho de que agua que era se convirtió en vino, y un vino pues de excelente calidad, de mejor calidad que el que habían bebido antes. Así dice el evangelista. Aquí la gente pues vio los signos que hacía con los enfermos, y por eso siguen detrás de él. Se le reúne mucha gente. Jesús les enseña sentado en la montaña. Y dice el evangelista, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. En el cuarto evangelio, queridos oyentes, en forma diferente a los tres evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, Jesús parece haber estado presente en tres Pascuas distintas en Jerusalén. En los sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, la Pascua de los judíos es mencionada solamente en la ida de Jesús a Jerusalén con motivo de su muerte. ¿Ven? Ahí Jesús va a la Pascua. Aún más, los sinópticos cuentan que realiza una comida pascual con sus discípulos, dentro de la cual, según los sinópticos, aparece lo que llamamos nosotros la institución de la Eucaristía. En el Evangelio de Juan no solamente se menciona esa Pascua última, sino otras dos. Esta es la segunda. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Después Jesús va a Jerusalén por la Pascua. Pero antes de esta Pascua, mencionada acá, hay otra. Al comienzo de la vida pública de Jesús, cuando Jesús va de Galilea a Jerusalén, y allí purifica el templo, expulsa a los vendedores, vuelca las mesas de los cambistas, todo eso también es con motivo de la Pascua. De modo que en el Evangelio de Juan, tres Pascuas son mencionadas. La primera, con la expulsión de los vendedores; la segunda, después de este relato de la multiplicación del pan y del pescado; y la tercera, cuando finalmente ocurre la muerte de Jesús. Estaba cerca, pues, la Pascua, la fiesta de los judíos. A mí me parece que luego, como vamos en los próximos domingos a estudiar o a considerar
En el discurso de Cafarnaúm que sigue después de este suceso, Jesús habla, entre otras cosas, como vamos a ver, de la Eucaristía, de lo que el cuarto evangelista no menciona la Eucaristía como los sinópticos en la última cena, pero la menciona en este relato de la multiplicación del pan y del pescado. Tal vez me atrevería yo a pensar la fijación de la multiplicación de los panes cerca de la Pascua de los judíos tenga algo que ver con la Eucaristía, porque en la tradición sinóptica la Eucaristía pues está cercana, es prácticamente una parte de la comida última pascual que Jesús hace con sus discípulos. Así Marcos, Mateo y Lucas, así lo presentan ellos. El Evangelio de Juan, la última cena, la cena de despedida, no tiene alusión alguna a la Eucaristía. En cambio, en esta Pascua de los judíos, que ya estaba cerca cuando Jesús multiplica el pan y el pescado, con motivo de esta Pascua de los judíos y de la multiplicación, el Jesús juánico en el capítulo 6 habla de la Eucaristía. Es una forma, diría yo, sutil, como el cuarto evangelista finalmente vincula la Pascua con la Eucaristía. El relato que sigue es muy parecido al de los sinópticos, sobre todo al de Marcos, pero con sus acentos propios. En Marcos, fíjense, son los discípulos los que le dicen a Jesús: mira, ya es muy tarde, la gente te está oyendo, hace rato, ya va a caer la noche, no tenemos que darles de comer, mándalos a que vayan a comprar comida por acá cerca en algún punto, porque estamos en descampado. Es decir, la iniciativa la toman ellos. En el cuarto evangelio la toma Jesús. Jesús prácticamente toma las riendas del suceso desde el comienzo. Escuchemos y verán. Dice, Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dijo a Felipe, ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Jesús, por tanto, se pone para sí el problema, y para los discípulos el problema de la comida de esta gente. No pregunta por comida, pregunta por plata. ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía, anota el evangelista, para tantearlo, para ponerlo a prueba, pues sabía él bien lo que iba a hacer. Es decir, en el fondo lo que Jesús quiere con esto es poner en prueba a Felipe, porque Jesús sabe que va a hacer ya. Es decir, en el fondo, los panes que van a ser comprados y el dinero para comprarlo, eso no preocupa a Jesús. Lo que Jesús quiere es poner en prueba a Felipe, según el evangelista. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Mucha plata, 200 denarios de pan. ¿Por qué? Porque es mucha la gente, como la que se supone también en el texto de Eliseo que leímos antes, eran 100 personas y había 20 panes, de modo que a cada uno con 20 panes le tocaría la quinta parte de un pan. Por eso le contesta el criado de Eliseo: hey, ¿qué es esto para tanta gente? Para toda esta gente, dice. Aquí Felipe dice algo parecido: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Un denario era el jornal de un día de un obrero. 200 denarios es lo que un obrero, un trabajador, ganaría en 200 días. Por tanto, es bastante plata la que aquí pues está en consideración. Pues bien, el diálogo comienza con Felipe y sigue con Andrés y Felipe. Andrés y Felipe son los dos únicos discípulos de Jesús que llevan nombre griego. Andrés, Felipe. Andrés significa en griego el varón. Felipe, el amante de los caballos. Filipos, Filipos. A propósito de hipos, viene hípica, hipódromo, caballo, y de ahí viene también hipopótamo. Ahora están de moda los hipopótamos, precisamente por aquel Pepe, que mataron por allá, lastimosamente, por Puerto Triunfo, y también están la hembra de Pepe y la madre de su hijo, Pepito o Pepita, en fin, que por allí vagan en las riberas del Magdalena, ojalá que no los maten. Hipopótamos, hipos, caballo, hipótamos en griego significa río. Hipopótamo es caballo de río. Cuando los griegos llegaron a Egipto, queridos oyentes,
cruzaron el mar Mediterráneo con Alejandro, se apoderaron de Egipto, fundaron Alejandría, veían en el Nilo los hipopótamos y los llamaron caballos de río. La palabra hipopótamos pues surge en la lengua griega para nombrar ese monstruo tan feo y tan grande que es un hipopótamo, un caballo de río. Pues bien, Felipe y Andrés son los que dialogan aquí pues con Jesús, los dos discípulos con nombre griego. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces, pero ¿qué es eso para tantos? Acuérdense la pregunta del criado de Eliseo: ¿y qué hago yo con esto para tanta gente? Y eso que en el caso de el criado de Eliseo eran 100 personas con 20 panes. No, aquí, oigan, aquí se trata de 5 panes de cebada. De 5 panes de cebada para un gentío muchísimo mayor, como dice el texto. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces, pero ¿qué es esto para tantos? Fíjense un detalle interesante. Los peces solamente figuran en la tradición evangélica. Esto muestra pues que la tradición, que el relato del evangelio no es una urdimbre hecha ex profeso a partir de los relatos del Antiguo Testamento sobre Eliseo y la multiplicación de los panes en Eliseo, porque en Eliseo no hay peces, de modo que no es pues una especie de copia transformada y ampliada del relato del Antiguo Testamento. Jesús les dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha herba en aquel sitio, se sentaron. Solo los hombres eran como 5.000. Oigan pues, 5.000. Oigan el contraste. 20 panes para 100. No alcanza, dice el criado. ¿Qué hago yo con esto? Y ahora, todavía peor. 5 panes, no 20, sino 5, para 5.000 hombres. Mateo añade, sin contar mujeres y niños. Es decir, alimentar con 5 panes de cebada y un par de pececitos a 5.000 hombres es un imposible. Ustedes ven pues como el contexto evangélico aumenta el prodigio. Lo que Jesús va a hacer aquí sobrepasa todo límite. Y viene el centro del relato. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Jesús mismo lo hace. En los sinópticos, Jesús tomó los panes, pronunció la bendición, la acción de gracias, los partió y los dio a los discípulos para que los discípulos los repartieran. Aquí Jesús mismo procede a la repartición. Los términos anteriores: tomó, pronunció la acción de gracias, eulogizas, y los partió, klasas, el verbo griego, y luego los repartió. La fórmula es la fórmula básica de las comidas judías que se usa también en el relato de la última cena. Evidentemente todo esto tiene pues un cierto acento eucarístico innegable. Los autores cristianos que formularon la tradición, aún esta tradición del cuarto evangelio, pues tenían el trasfondo de la comida eucarística cristiana en la mente. Y luego, una vez que se saciaron todos, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Es pues Jesús, no ellos, los que reparten el pan a la gente y también el pescado, pero son ellos los que a mandato de Jesús recogen lo que sobra. Solamente en Juan se habla de recoger lo que sobra. Los sinópticos también dicen que se confunde uno con tantos detalles en la cabeza. En todo caso, sí es importante el detalle. En Juan son los discípulos que hacen la recogida, pero no son los discípulos los que hacen la repartida. Al final, pues, las obras llenan 12 canastas. Quedó pues al final con las obras mucho más de lo que había al comienzo para repartir.
la, digamos, la demostración del prodigio, pues no deja lugar a dudas, se recogió más de lo que había al principio, y entonces viene la parte culminante. Dice, la gente entonces al ver el signo que había hecho, el signo To Simeón, el signo, decía, este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Es decir, el prodigio de repartir entre más de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, como anota Mateo. Repartir 5 panes, de modo que todos comieron lo que quisieron hasta que se saciaron. Es un signo. Es decir, es algo más que un milagro, es algo más que un prodigio, objetivamente hablando. Es algo que indica algo más importante que está detrás. La gente lo presiente y por eso dicen, este sí es el profeta que tenía que venir al mundo. El profeta, ¿por qué? Porque lo que Jesús hace es parecido a lo que hizo Eliseo. Es lo que hizo Eliseo, digamos, corregido y aumentado, sublimado hasta el último punto. Por eso dicen, este sí es el profeta, o profitis. El profeta, no es que un profeta, sino el profeta escatológico, el profeta de los tiempos finales, el profeta último, le dicen a Jesús que es. Y querían entonces darle a ese profeta un sentido mesiánico, querían proclamarlo rey. Si quieren llevárselo para proclamarlo rey, Jesús lo advierte y se escabulle. Fíjense pues que la gente advierte que lo que hizo Jesús tiene un significado más profundo de lo que objetivamente se presenta a los ojos y se experimenta. Es haber podido comer tantos de tan poco. Jesús lo hizo, pero eso significa quién es Jesús. Ellos dicen el profeta y quieren que ese profeta sea el rey. ¿Qué actitud va a tomar Jesús frente a eso? Negativa, se esconde. Por una parte, él no es el profeta, es mucho más que el profeta. Y por otra parte, él no vino para ser rey de este mundo. La dilucidación del signo aparecerá clara en los evangelios que leeremos en los próximos domingos. Por eso los invito a que participen desde este fin de semana en la Eucaristía, le pongan cuidado al texto evangélico y en los próximos 4 domingos sigan yendo para que sepan o que se den cuenta cómo, en qué forma tan profunda arregla el cuarto evangelista una escena de discurso donde se profundiza el sentido de este sí.